¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Aquí estamos una jornada más al comienzo de una nueva semana. Finalizando ya el mes de julio. ¿Estamos cerquita de las vacaciones? Pues sí, estamos cerquitas, sin duda. Vamos a pasar un ratillo comentando las noticias de este lunes día 26, como siempre, con los comentaristas que han venido aquí al plato de Telemiño. Recuperamos, como se decía antes, el equipo médico habitual de los lunes, con Pepe Carballido. ¿Cómo estás, Pepe? Muy boas. Muy boas. Saludamos a Antonio Vallejo. ¿Cómo estás, Antonio? Un placer volver con el equipo médico habitual. Exactamente. Y el médico habitual, bueno, el médico de guardia es Abel Fraga, porque estuvo el viernes, está hoy y mañana mismo en esta silla. El miércoles. Pues ya está. Y encantado en el Día de las Anas, los Joaquines y los abuelos, que no sé si hay aquí algún abuelo. ¿Es el Día de los Abuelos? Hoy es el Día de los Abuelos, sí. Bueno. Felicitamos a todos los abuelos, por supuesto. Y a las Anas y a los Joaquines. Todos los días es día de algo, qué barbaridad. Pues sí. Día de los Abuelos. Bueno, venga, vamos allá con la lectura de los titulares. El principal de los asuntos habla de una referencia hacia el Xacobeo y en este caso, pues, oye, que hay una laguna en la vía de comunicación a través de la provincia. Se trata de la vía de la Plata, que queda al margen del boom de los caminos a Santiago. En el subtítulo, la ruta compostelana más larga por territorio gallego y por España llegó a ser, en el año 2004, la tercera más popular entre los peregrinos, pero pasó a ocupar el séptimo antes de la pandemia. Bueno, tenemos hoy varias referencias institucionales como consecuencia del Día de Galicia, que se celebró ayer, institucionales y también políticas. Veamos, en primer lugar, en la fotonoticia, homenaje al intenso trabajo de vacunación. Los protagonistas de la intensa campaña de vacunación contra el COVID-19 en Galicia recibieron la Medalla de Galicia 2021 en un acto en Santiago con la presencia del rey Felipe, el presidente del gobierno Pedro Sánchez y su homólogo en la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. En el apartado más noticias nos queda otra referencia gráfica, todavía con el botafumeiro, ahí lo ven. Felipe VI reivindica ante el apóstol la corona como signo de continuidad. El resto de sumarios son los siguientes. En primer lugar, la estación de tren de San Francisco acogerá el Centro de Control de Galicia. También un positivo en el hogar del transeúnte de la ciudad obliga a aislar a 7 sin techo. El Gobierno central aprobará el martes la reducción de los peajes de la AP9. También Alemania analiza cómo imponer restricciones a los no vacunados de COVID. Y por último, el paisaje de la luz de Madrid, reconocido como Patrimonio de la Humanidad. En lo alto de la portada, dos referencias deportivas. En primer lugar, pues ascenso a tercera, el Arnoia será el tercer equipo urensano en la categoría. Y mirando a la Olimpiada, Tokio 2020, en fútbol España gana por la mínima a Australia 1-0 y se la jugará con Argentina. Son, como decimos, las referencias informativas de la portada de este lunes, día 26 de julio del 2021. Ahí están todos los titulares, la composición de la primera. A partir de ahora vamos con los comentarios. La verdad es que podría ser una reducción al absurdo el pensar que también hasta en la promoción de los caminos estamos pues faltos de intensidad, pero es que los hechos demuestran circunstancias como las descritas, que la Vía de la Plata quede al margen del boom de los caminos a Santiago. Parece que nos olvidamos también de que ese es un buen patrimonio a cuidar, a mantener y desde luego a promocionar. No sé qué le parece a los comentaristas de hoy, por lo tanto abrimos ronda para escuchar esas y después otras opiniones. Carballido. Bueno, eu creo que a pandemia afectou bastante afectou a todos os camiños, non? É certo que o camiño principal, o camiño francés, por sí, ten unha capacidade de regeneración importante, ben, toda a xente que procede, digamos, de Europa, pois ben por aí, non? O camiño da Vía da Plata sempre foi un camiño comparativamente moito menor, non? En función, digamos, de 7 participantes, co cual tamén eu creo que vai se recuperar con un proceso máis lento. Hai moita xente vía Portugal que utilizaba antes o Camiño da Plata, agora utiliza tamén moito o camiño que vai por, bueno, de portugués, que vai por Vigo e por ali. E eu supoño que, bueno, efectivamente, espero que se recupere, quizá con menos ritmo,
que os demais, pero espero que sí. Pero tamén é certo que acabas de decir, é dicir, que eu creo que estas cosas tamén hai que proporcionalas, non? O camiño ten que estar sempre moi ben señalizado, ten que haber albergues, ten que estar albergues útiles e practicables, utilizables, e iso que se, digamos, que xere un atractivo, non? Porque o camión non deixa de ser un paso de xente que non só pode deixar aquí pois, ciertas beneficios, non? Polo feito de bueno, para nos restaurantes, nas tendas dos povos, etc., sino que ademais son altavoces para cando regresan á súa terra de origen, pois comentar, pois que é bonito, pois Ourense, tal, claro. Tal como está Ourense neste momento, a mellor tampouco convén que veñan demasiados, porque a mellor que van comentando de volta, dice, no, pasado por lado de la Alburga, si hai ali un erial, un prado, ali tal. Pois a mellor casi era acabar a cousa que... Hai un albergue impresionante, No, albergue sí. Ya sabes, haciendo esquina con la bajada de la Alburga, que es un albergue de primera división, Sí, pero quer decir que, bueno, a veces cuando non está a casa suficientemente limpia, barrida e decorada, pois tampouco convén que veña moita xente a verla, non? Por lo tanto, aproveitemos... Por eso que vengan, Pepe, non digas eso. Sí, no, que veñan, sí. Por eso que vengan, que tranquilos que hai limpieza e va a haber máis limpieza, hombre. A ver, y sitios que ver en esa tarde que suelen echar los peregrinos que vienen se duchan y después van a comer y la tarde de paseo, los 4 o 5 sitios que pueden ir están bien, como puede ser el Puente Viejo. Y toparán a piscina de Alburgas pechada, toparán claro, esas cosas hai que cuidalas, porque si non... Eso tamén é verdad, que está pechada, sí. Y sin fecha. Sin fecha de apertura, sí, que es lo curioso. Sí. En fin, bueno. A mí me gustaría saber cómo está el camino de la Vía de la Plata, ¿no? Porque el camino de la Vía de la Plata, primero, es mucho más minoritario que el camino francés, evidentemente, y yo creo que incluso que el camino portugués, ¿verdad? Y hay incluso rutas que, sin ser camino, con la famosa ruta del Padre Sarmiento, que sale de Pontevedra y va costeando San Xenxo, Portonovo, El Grove, Villagarcía, en fin, hasta Santiago, pues tiene una cierta popularidad o una popularidad casi mayor, pero sobre todo tiene equipamientos mucho más interesantes y mucho más accesibles, ¿verdad? El camino de la Plata, si partes de Sevilla, bueno, pues prácticamente hasta llegar a Galicia, en fin, esto de tener albergues cada 20-25 kilómetros no es tan fácil, ¿eh? No es tan fácil. Las distancias por allí son distintas entre núcleos de población o sitios donde se pueda construir o instalar un albergue. En fin, son distancias que exceden un poco de la distancia humana, ¿no? de las 25 o de los 30 kilómetros, ¿no? Luego, al llegar a Galicia es otra cosa, porque es verdad que incluso aquí en Ourense, pues, en fin, por la zona de Oseira y todo esto, pues tienes algunas tienes albergues y equipamientos para peregrinos relativamente cercanos. No sé si tiene mucho que ver o no, creo que sí, la popularidad del propio camino con los equipamientos y la facilidad del mismo, ¿no? A lo mejor por ahí habría que ver si es que se puede hacer una comparación, porque si no comparas realidades iguales es difícil que nos equivoquemos, ¿no? ¿Sabes lo que ocurre, Antonio? Es que siempre estamos justificando. No, pero no es justificar. No te digo que tú justifiques, pero siempre tratamos de justificar el por qué estamos así. No, estamos así. ¿Te habría que ver? No. Pues vamos a ver. Los datos son los datos. Los datos son los datos. Camino portugués, 15.831. Sí. Vía de la Plata, 9.309. Sí, sin duda, sin duda. Ahora vamos a volvemos a lo de en el 2004. Ahora vamos. Pero volvemos. Pero vamos a los otros datos. Sí, pero solamente una cosilla. Si han sido capaces en Portugal, ¿por qué no hemos sido capaces nosotros? Es que siempre estamos justificando. Por eso lo decía, perdona. Vamos a ver, yo no discuto las capacidades o las discapacidades que tengamos a la hora de montar caminos. Primero, la tradición en esto del Camino de Santiago funciona, y la tradición es el camino francés, indudablemente, un poco menos el camino portugués, y muchísimo menos la Vía de la Plata, que es un camino que no está tan instalado en la mentalidad del peregrino. Pero aparte de eso, 9.000... Pero pongamos cuántos equipamientos hay en ese camino para esos 9.000 y cuántos hay para que haya 15.000 en el camino portugués. Porque seguramente
eso nos da alguna pista. ¿Por qué no los hemos construido? Pues a lo mejor por falta de tradición, por falta de eso que los economistas modernos llamarían mercado, no lo sé. Lo cierto es que no se pueden comparar realidades distintas cuando son, o sea, comparar resultados iguales o resultados distintos cuando las realidades no son iguales, porque es evidente que si no son iguales los resultados van a ser distintos. No sé si he logrado explicarme, porque eso es casi tan confuso como lo que estamos haciendo de los caminos de... Explicaste que hay que saber. El lío este de los caminos, ¿verdad? Vamos a ver. Hay 4 autonomías en el camino de la Vía de la Plata, hay 4 autonomías, ¿no? Parte en Andalucía, Extremadura, Castilla y León y Galicia. Y Galicia, sí. Por lo que yo sabía, que yo no es que domine este tema, ni mucho menos, lo que sabía y lo que leí en las otras 3 autonomías, al margen de que la zona de Extremadura, dice José Luis Rodríguez Cid, y Extremadura y Castilla y León, que son muy duras y que no hay, efectivamente, cada 5 kilómetros pueblos, no albergues, pueblos, allí invirtieron mucho menos que en Galicia. Es decir, al entrar en Galicia, por lo que dicen, está bastante bien el tema de albergues, el tema de señalizaciones, todo eso está perfectamente. Cuando en los otros sitios no. A mí, de todas maneras, la verdad, de ver, como acaba de citar Antonio, en el 2004 esos datos, que éramos los terceros, y ya el del norte 7.000, o sea, 2.000, el primitivo a 5.000, el inglés a 6.000, me cago en la mar. Y ahora somos los séptimos. Eso, sinceramente, me choca. O sea, no le encuentro una explicación aquí. Dice, es ahí a donde quería llegar. Es absurdo. O sea, es que no entiendo el por qué pandemia hubo en todas partes. Claro, es que es ahí donde quería llegar. Es decir, el problema, vamos a ver, él lo conoce bastante mejor que yo, Extremadura. Sí. Efectivamente que hay aridez. Claro, pues también en el camino francés hay aridez en muchísimos tramos. Igual, sí, bueno, no, pero es la sin duda. Pero hay una tradición de hace 1000 años o 1000 y pico años que están haciéndolo. Pero vamos a ver, nadie trata de comparar están peor los señalizados. Los 138.646 con los 9.309. No se pretende comparar eso. El 2004. Lo que se efectivamente, lo que se pretende comparar, y tú lo acabas de decir, es que ha sido una opción que ha ido cayendo a lo largo de los... Sí, yo creo que falta publicidad en esas otras 3 autonomías. Y el camino portugués no le ha pasado eso. No, porque supongo que invirtieron y hacen propaganda suficiente, publicidad, y tienen incentivos X que no sé cuáles son. Os cuento solo una anécdota porque es de tipo personal que tiene que ver con este camino. Yo he recibido hace unas semanas en mi casa a 4 chicos peregrinos, 4 chicos jóvenes que venían de Sevilla. Y hasta llegar a Galicia realmente no tenían un camino de esto que yo digo, de etapas razonables de 25 kilómetros. Lo tenían, en fin, muy difícil. Es verdad que también al llegar a Orense lo tenían difícil, porque, en fin, los albergues, el albergue no sé cómo estaba, en fin, y tampoco era... En fin, el albergue al final fue en mi casa, que les vino muy bien, por cierto. Ya. Pepe, para cerrar, ¿alguna cosa más? No, vamos, un pequeño matiz, y es que os datos que estamos mirando en la región falan, efectivamente, que no 2004 éramos os terceiros e no 2019 somos os sétimos, non? Pero o dato que dá tamén é que no 2004 había 9.300 personas e no 2019 9.200, é dicir, o mismos, 9.200, é dicir, bueno, en todo caso, por lo tanto, relativamente, efectivamente, o camiño francés implosionou, porque, bueno, é un camiño, e este, en todo caso, mantense, non? Se damos mantido esos 9.000 peregrinos significan 25 personas diarias, non? No camiño, é dicir que estamos falando tamén dunhas cifras que o que dices tú, é dicir, non é un camiño con atracción de que estés constantemente falando xente, pero bueno, un camiño con súa limitación, etc. Non? Eu creo que sí, conviña, efectivamente, publicitalo, pero para publicitar unha cousa, e saben moi ben os expertos, marketing, que tú para publicitar algo tens que ter, digamos, algo vendible, porque se non pode ter un efecto contrario. É dicir, claro, se tú vendes un camino, unha joya, hace un camino, e logo lle pasa, pois, como estes señores, que a veces non topan moi ben nin donde paran, bueno, pois, entón, ao mellor, hai que crear unha boa infraestructura, e saberla vender, é certo, non? Sí. En Galicia la hai, yo non sei tus amigos, o los hijos amigos de tu hijo, será, porque serán jóvenes, sí, eran o parientes tuyos, o lo que sea. Pueden tener amigos jóvenes. Amigos, yo tamén tengo amigos jóvenes. Bueno. Que no sé, en ese momento, porque lo dejaste así caer, yo, el albergue de aquí hablan todos maravillas. Bueno, pues por lo pero que maravillas, les apeteció más. Nuevo del Trin. Les ateció más mejor en tu casa. El albergue. Hay un factor está mejor en tu casa que en el albergue. Independientemente de la cuestión moral, cultural, religiosa. Sí,
Independiente de todas esas cuestiones, hay un factor promocional. Es decir, el que camina no tiene tiempo o tiene muy poco tiempo como para detenerse. Pero está demostrado, y así lo dicen muchos estudios, y es a medida que los caminos, o sea, la gente que va haciendo el camino, aparte de disfrutar del propio camino, siempre la queda el por aquí tengo que volver. Sí, y merece la pena. Por aquí tengo que volver, a lo mejor ya en coche, o a lo mejor a pasar un fin de semana, o pasar esta ciudad un puente, o venir 4 o 5 días al valle de no sé qué. Ese tipo de cosas, que es decir, tú ves sobre el terreno es decir, un entorno, un paisaje. Pero tú sabes que ellos paran en el sitio que llegan, hacen los 25 o 30 kilómetros, pero sí es cierto que comen y toda la tarde visitan. Claro, pero hay mucha gente que dice, aquí tenemos que volver. Claro. Y eso es, para cerrar. Un matiz. Luego hay que saber cómo se concentran los peregrinos en el camino, porque estoy convencido que esos 25.000 o 30.000 o 9.000 no hacen todo el camino, cuentan y hacen realmente una parte del camino. Por ejemplo, la parte del camino francés por la provincia de Ourense seguramente concentrará la mayor parte de esos 9.000, lo mismo que el camino francés entre Cacabelos, Villafranca, Ocebreiro, Samos, Sarria y tal, concentra muchos más peregrinos que el resto del camino. Bueno, ahora vamos a preguntarle, después de esta pausa para la publicidad, a nuestros comentaristas de hoy qué tal han pasado el Día de Galicia, que probablemente haya visiones diferentes sobre ese asunto. Volvemos ahora. De nuevo con todos ustedes en la segunda parte del programa. Nos acompaña Pepe Carballido, Antonio Vallejo y Abel Fraga. Vamos a preguntarle qué tal han pasado el Día de Galicia, pues nuestros tertulianos de hoy. Señor Carballido, en actitud reivindicativa no día de onte, sospeito. Bueno, unha actitud festiva, porque realmente para min desde fai moitísimos anos, excepto no ano 1979 e 2019, que non pude ir a Compostela, os demais anos, desde o ano 75, vou a Compostela, todos os anos. Mi madre, sí. Sí. Solo fallei 2 anos, e, polo tanto, para min é unha parte desa festa, digamos, que é a festa nacional, non para mí. Ben, paseino ben, un tempo foi extraordinario, porque non facía eses calores abafantes de outros anos, e despois, pois, é unha festividade, digamos, de reencontro, non? Sobre todo, porque ali, pois, ves esa xente que, ao mellor ao longo do ano, pois, non ves e acabas coincidindo con eles. As medidas de prevención e de seguridade do COVID, pois, fixeron que pois eu personalmente non din entrado na Plaza Quintana, que é o fin do recorrido, tuve que conformar con escoitar en platerías. Claro. Pero bueno, porque efectivamente guardáronse moi ben os protocolos de seguridade. E isto foi para mí unha festa pois bonita. Faltou o que parte tamén deste acto para nós é o xantar, que se fai despois na Carballera de Santa Susana, pois un xantar, digamos, donde confraternizamos e ali pois aproveitas para facer xente que ves desde fai moitos anos, ano tras ano, e que esta vez faltou. Pero bueno, eu creo que se vai recuperar. Creo que un bo ambiente, vale tamén para cargar as pilas, os que temos pois estas ciertas ansiedades, entre comillas, políticas, vale, pois para cargar, ver que non está solo, e sobre todo, a mí o que máis me impresionou quizá onte foi a cantidad de xente nova que participaba, xente moza, non? Porque, claro, tamén eu acabo conocendo os de sempre, pero había moitísima xente que non coñecía, non? Xente nova co cual, pois tamén che dá esa alegría de dicir, bueno, pois ao mellor xa non é tan necesario que siga indo todos os anos porque hai outra xente que ven detrás, pero bueno, en todo caso, moi feliz do día. Sí, señor. Antonio. Pues siendo un día festivo, como el de Carballido, yo tuve justamente lo que le faltó a Carballido, tuve o xantar. Xantar limitado a convivientes y, en fin, con todas las medidas lógicas de seguridad. Este año faltó Santiago, que no es una cita fija en mis itinerarios del día 25, pero que es una cita que de vez en cuando se produce. Y este año también faltó una cita que es más habitual, que es la de Rianxo, donde se hace el homenaje a Castelao, ¿verdad? Por tanto, este año la fiesta se limitó al xantar y no hubo ni Rianxo ni Santiago. Pero eso sí, lo seguí con mucha atención. Fueron los Caballero fue a Rianxo. Evidentemente. Ah, sí. Perdón, vale. Sí, pero no... Que no fuiste tú, perdón. Yo no fui... Ni fue tampoco un acto a lo mejor tan como otros años. ¿Te referías a eso, no? No. Yo no fui este año. No fui. Vale, no fui. Lo había entendido. Vale, Abel.
Pues yo lo pasé aquí en Orense, extrañando las fiestas del puente, que era un día muy grande. No iba todos los años, pero iba con frecuencia. Estuve con mi madre, recordando aquellos tiempos, que como ya tengo dicho más veces, mi madre es nacida en Puente Canedo, cuando era municipio independiente, en 1929, hasta el 43 no lo absorbió Orense. Y bueno, celebrando, después estuve Eso también... sí se echan falta, ¿verdad? Las fiestas de Aponte sí que se echan mucho en falta. Y la tirada de fuegos, que había una tirada espectacular esa es de fuegos, que la veía más yo donde vivo, que vivo encima de los salesianos, tengo todo despejado, veo los fuegos, desde que llevo ya hace 25 años, los fuegos los veo en primera línea. Y después también estuve bastante en redes sociales con el tema del Día de Galicia, que otros llaman Día de la Patria, otros ya dicen Día de la Matria, no sé si está bien dicho. Pepe, que é galleguista... Sí, eu creo que calquera definición é boa. A min a de Día de Galicia... vale igual, patria que matria. A min, exactamente, non. Para min é o Día da Patria de toda a vida, Bien. pero me parece extraordinario que este sea tamén o Día da Matria, porque non é malo empezar a reivindicar Ayer tamén. leí en Facebook, en un post de Afonso Vázquez Monxardín, que creo que es un hombre que además catedrático de Historia de Instituto y tal, y entonces le llamaba uno la atención por no citar patria y por decir el Día de Galicia. Y entonces él contestaba que los galleguistas ilustres de la generación NOS, y citó a Otero y citó allí a varios, no me acuerdo acá además, que no decían Día de la Patria, decían Día de Galicia. Bueno, yo realmente, como la única patria que tengo es la del poeta Rilke, ¿no? La única patria del hombre es su infancia. Pues en fin, el resto de las patrias me preocupan un poquito menos, ¿no? Soy más de corte internacionalista, ¿no? Ya. A ver, independientemente de la denominación, que sí ha tenido más adscripciones ideológicas en función de la denominación, el Día de Galicia es el Día de Galicia y le vale a Carballido y le vale al resto. Lo que pasa es que sí la denominación concreta de Día da Patria Galega siempre la vinculamos históricamente al eslogan del Bloc. Sí, e no DOGA, no Diario Oficial de Galicia, está reconocido como Día da Patria e Día de Galicia, as dúas acepcións. O sea, a mí me vale tamén, As dúas son varias, non, a mí parece perfecto, non, quer decir que a mí, o sea, o feito de Día da Patria, vamos a ver, eu personalmente, sí, porque tengo ese encanto de que cando as primeiras veces que fui a Compostela, pois estaba prohibido, non? Claro. E a fruta prohibida ten o seu encanto, non? Eu acordome cando intentamos entrar nos sempre no Obradoiro, nunca timos entrado, pero intentábamos entrar, non? Entón ali estaba a policía, entón os grises daquela, e entón pois esas, digamos, intentar entrar e os grises reprimindo, generaban tal. Nós íbamos en autobús daquela, íbamos nun autobús varios autobuses de 50 plazas, cheos e volvían mediados, porque a mitad quedaba no caldeiro hasta o día seguinte. Bueno, entón, afortunadamente hoxe non existe eso, pero bueno, tiña o seu aquel. Entón, claro, como para min era o Día da Patria, para min a denominación sigue siendo... Pues en el fondo sigue siendo... se parece mucho a la mía. Yo decía la de Rilke, que es la infancia, la patria del hombre es la infancia. Bueno, y tú vas a hablar de la fruta prohibida, que era una cosa que hacíamos de niños con la posibilidad de llevarnos algún palo, como de mayores, con la patria política. Una pregunta, un poco tirando la cáscara de plátano. ¿Por qué el PSOE en un día como el 25 de julio tiene, quizá, a lo mejor me arriesgo en el análisis, menos relevancia incluso mediática el acto que hace el PSOE en Santiago que el que hace el Bloc? Pues no tengo ni idea. No tengo ni idea, pero bueno, seguramente una encuesta entre los directores de periódicos y los periodistas que cubren los actos nos darían la pauta de por qué interesa más a sus lectores una cosa que otra. No tengo ni idea. A mí me parece un acto muy bonito el que todos los años se hace en torno al monumento de Castelao, la ofrenda floral y todo esto. Me parece una figura además muy importante de Galicia y me parece precioso el acto de la Quintana. Me parece un acto fantástico. Y el de San Domingo de Bonaval, de los gallegos ilustres. Sí, por supuesto, por supuesto. Y en fin, y yo todo lo que sea reivindicación festiva, civilizada, sensata, a mí me parece muy bien. Creo que eso nos enriquece a todos, ¿no? Oye, hay una cuestión del ferrocarril hoy en la ciudad, pero sí quiero hacer un pequeño recordatorio porque hay cosas que yo creo que no deberíamos dejar pasar. El periódico La Región publicaba en el día de ayer una doble página
sobre las comunicaciones, una vez más, con Valdeorras. Yo creo que no es muy de recibo, por no decir alguna otra frase más contundente, que para viajar desde la comarca de Valdeorras a Vigo haya que invertir en tren cerca de 7 horas. 7 horas, entre las cuales hay 2 horas y media de espera aquí por un transbordo. Hemos hablado muchísimo de la comarca de Valdeorras, hemos hablado de la situación incluso de orfandad que pueden tener en materia de comunicaciones, y yo creo que esto no es de recibo. Pero no lo es en la medida en la que tampoco hay en el horizonte inmediato algo que solucione ese tipo de cosas. Entonces, bueno, en los últimos minutos del programa, que ya no nos quedan muchos por cierto, pido a nuestros analistas de hoy pues una reflexión sobre el particular. Pepe. Bueno, vamos a ver, eu creo que os trenes de cercanías ou de recorrido o de media distancia, están pues cada vez peor, ¿no? O sea, estás abocando ao peche definitivo desas líneas de ferrocarril, ¿no? Eu creo que esa famosa discriminación positiva hacia el interior, hacia el rural e tal, choca frontalmente contra isto, ¿no? Aquí das unha paradoja, e é que como os servicios non hai frecuencias e velocidades adecuadas, a xente non utiliza, e como a xente non utiliza, pois non hai frecuencias. Entonces, a pescadilla que se morde a cola. Eu creo que aquí había que facer unha aposta decidida. O tema de Valdeorras é sangrante, non? Valdeorras está incomunicada desde fai moitísimos anos, co resto, digamos, de Galicia, cos portos de Galicia. Valdeorras é creo que a industria máis exportadora que existe en Galicia, non sei se despois de automoción, ¿no? Pero por aí andarán as cousas, non? En términos absolutos non, pero bueno, claro, quer decir que entonces, e claro, eses camións cargados de pizarra que veñen por unha carretera infernal desde sempre, non? E o ferrocarril, que foi o máis costoso do ferrocarril, está feito, que foi facer aqueles túneles que se fixeron a principios do século pasado, donde morreu moita xente, por certo, e casi incluso só por respeto a esa xente que traballou tanto para facer ese ferrocarril, deberíamos buscar a forma de intentar, ao mellor, mantelo e recuperalo, non? E facer un esforzo aí de modernización. E insisto, efectivamente, as líneas e as frecuencias poden non ser rentables, pero habrá que facer eu creo que un esforzo inversor, porque non é só o AVE, porque o AVE está moi ben, pero o AVE sale de Madrid, vai parar en Ourense algún, e os demais van parar en Vigo e Coruña. Pero fai falta todo eso. Eu optaría por mellor intentar conseguir as transferencias do ferrocarril, digamos, de media distancia e de cercanías, para que con unha visión distinta se poda poñer en valor. Perfecto. Bueno, de todas maneras, la Comunidad Autónoma de Cataluña tiene rodalíes y bueno, y llega donde llega, llega donde llega. Eu anduve en eles en todos e é unha briguería. Sin ninguna duda, mucho más que aquí, pero llega donde llega. Vamos a ver, yo es que creo que primero hay una apuesta clara por la alta velocidad, ¿no? Y la alta velocidad no puede llegar a todas partes, ¿no? Llega donde llega y tiene que tener una cierta lógica, digamos, en términos de transporte y en términos económicos también, y en términos de comunicar poblaciones y de comunicar núcleos que tengan una cierta viabilidad, que hagan viable ese tipo de transporte. Segundo, el transporte de cercanías, que es verdad que está en completo abandono, pues también tiene algunas dificultades. ¿Podría arreglar lo del barco? Pues a lo mejor sí. ¿Podría arreglar lo de Arrúa? Pues a lo mejor sí. Pero lo de Aveiga no. Y un ciudadano de Aveiga también tendría el mismo derecho a tener una comunicación razonable con el resto del mundo. Pero es que no es posible que se comunique todo, porque tiene que haber un mínimo de razón económica y razón social que lo justifique. Hombre, y hay, en la comarca de Valdeorras hay un monocultivo industrial. Sin duda, que por cierto tiene su salida y su relación comercial y sus flujos económicos hacia Ponferrada y el Bierzo. Razones le hemos dado, durante las últimas décadas como para que hagan de siempre. Pero los últimos 100 años. Vamos a ver, de los 70 millones de euros que exportó en el último mes que fue el de junio, que se dieron los datos el otro día, los 70 y tantos millones de euros que exportó la provincia de Ourense, creo que fueron 21. Sí, Antonio. Fueron de pizarra. Ojo,
Pero es que, vamos a ver, las realidades físicas del terreno, las realidades físicas y las realidades económicas no tienen mucho que ver o las comarcas no tienen mucho que ver con las comarcas puramente políticas o administrativas. Y probablemente la comarca de Valdeorras es que, con relación a Ourense, digamos a Ourense capital, pues hombre, no está precisamente ahí al lado, ¿no? La marginación de Valdeorras es sangrante, injusta, y yo creo que no se va a solucionar en tropecientos años. Van a seguir marginados, y entonces lo que hacen ellos, yo tuve además un matrimonio, mis cuñados que ejercieron allí de médicos los dos muchos años, y tiraban a todos a Ponferrada. Sí. Todos. Bueno, y después tengo muchos amigos. Yo además estuve trabajando en Montedarramo, que pertenecía a la comarca de Barco Tribes, íbamos mucho al barco, y tiran todos para allá. Y yo, sinceramente, no le veo solución a ese problema. Seguirán saliendo por Ponferrada. Los camiones que citas, creo que la inmensa mayoría del tráfico va por allí también, porque le sale mejor para salir después a Tao. Es que yo creo que no sé. Yo creo que no va a tener solución y no hay derecho. No se puede pensar, hay derecho que no haya solución, pero no la va a haber. No se puede pensar la ordenación del territorio, de la economía e incluso de las relaciones entre población en términos puramente de fronteras administrativas. Quiero decir, a lo mejor es que la relación comercial, económica y social de Valdeorras tiene mucho más que ver con el entorno de Ponferrada que con el entorno de la ciudad de Ourense. Porque los alejaste de aquí. Aunque administrativamente pertenezca a la provincia de Ourense. La realidad es muy tozuda. Si estuvieran como Vigo a 40 minutos, te garantizo que vendrían cientos de valdeorreses aquí. Bueno, a seguir de vacacións entonces ou xa non? Pois sí, disfrutarei de vacacións hasta fin de mes. Aí está. Para recargar as pilas e comenzaremos a traballar en agosto. Cando tú entres a traballar, acórdate que algún... Empeza as vacacións. Empeza as vacacións. Claro. Bueno, gracias Pepe. Un placer. Saludo. Antonio, ¿cómo vas? ¿Sigues de vacaciones? Pues muy bien, yo tengo la suerte de, en fin, ahora como estoy jubilado no trabajo el resto del año y ahora en agosto me voy de vacaciones. Claro, muy bien. Igual que Abel Fraga. Por eso estáis los dos de ojeadores del Real Madrid, a ver si este año hacéis algo. Yo llevo 9 años de vacaciones, por suerte también, que me prejubilé. Y sí, ya que citas el fútbol, yo no vi el partido, Antonio sí, y Kiki que me lo comentaba, que dimos pena. Pero nos vamos a consolar con que eran casi todos canteranos y que cuando vengan las figuras haremos algo más y este año que caiga un título. Bueno, el Real Madrid, haga lo que haga, es la única religión verdadera, por tanto, en fin, hay que seguir manteniéndolo. Que la única patria, porque ya, como dijiste antes, que la única patria era la niñez. Claro. A ver si ahora también la única patria, la niñez y el Real Madrid. Bueno, no la vayamos a liar, ¿eh? No la vayamos a liar. Bueno, pues gracias a los tres y, como siempre, muchísimas gracias a todos ustedes. Mañana echaremos todavía por aquí un ratito hablando de actualidad. Hasta entonces, a disfrutar y sigan cuidándose, amigos.